Yo y Enrique primeramente nos conocimos en la iglesia. Yo acababa de salir de la prisión. Él tiene que entender que él hizo un compromiso con Dios. Enrique no sabe la forma en la cual dejarme tranquilo. ¿Qué tú te sientes acosado por él? Yo estoy velando por tu seguridad. Todo tiene su límite y él se excede. Tú me estás implicando de que hay una relación inapropiada entre ustedes. Yo me quiero ir a Venezuela y ella no me deja. Yo quiero crear mi futuro allá. Yo no estoy feliz. Yo ¿A mí quiero qué ser me feliz. importa? Tú no eres feliz porque tú eres una inconforme, malagradecida. Doctora Polo, yo estoy embarazada. Por eso le pido que me emancipe. Él es el que le está metiendo cosas, que vamos a Venezuela, Tú vamos eres a el Venezuela. novio de Alejandra. ¿Y por qué estás en una silla de ruedas? Porque ahora yo hasta dudo de este embarazo. Puede haber un embarazo de una persona que tiene parálisis, yo no sé ni dónde está paralizado él. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor británico John Ruskin dijo: cualquier ayuda que podamos prestar a otro ser humano es una deuda contraída con él. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a ver cómo esto se refleja en el primer caso de hoy, porque se puede interpretar de tantas maneras. Veamos. Señor director, que pasen los litigantes. No sé lo que él quiere conmigo y de verdad no me interesa. Lo único que yo sé es que quiero que me suelte y que me dé banda. Ya. Mi propósito no es hacer daño. Mi propósito realmente es ayudar. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Ángel, tú eres el demandante de este caso. Sí. Dime quién es Enrique, por qué lo demandas y qué pides para resolver esta situación. Bueno, Enrique es mi excuñado y la razón por la cual yo me encuentro aquí hoy, doctora Polo, es Enrique no sabe la forma en la cual dejarme tranquilo. A donde sea que yo estoy, Enrique se me aparece, Enrique anda atrás de mí velándome, acechándome todos los pasos que yo hago. ¿Por qué? Todos los pasos. Ok, yo estuve con la hermana de él, tuvimos una situación en la cual que hubo un abuso doméstico que ella hizo sobre mí. Ella cayó presa, tuve que ir al hospital, ella me dio con un bate, le tuve que poner cargo, me quedé con la niña que nosotros los dos tenemos hoy en día. Enrique, después de eso... Sí, ella está presa. Ella está presa. Ok. Sí. A Enrique, después de eso, yo y Enrique primeramente nos conocimos en la iglesia. ¿Tú lo conociste a él antes de conocer a la hermana? Sí, yo lo conocí a él antes de conocer a su hermana. Nos conocimos en la iglesia. ¿En qué iglesia? ¿En una iglesia? En una iglesia, sí. Yo acababa de salir de la prisión. Yo fui acusado inocentemente de narcotraficante. Durante el tiempo que yo estuve en la prisión, me metí a la iglesia. Cuando salí, quise seguir con los movimientos, con los pasos positivos que yo iba en la cárcel. Durante el tiempo, Enrique tenía un programa que enseñaba a jóvenes como yo a cómo comenzar su propio negocio. Me interesó, me metí en el negocio, hoy en día tengo mi propio negocio, muchas gracias a él también eso, pero cuando él vio que yo y la hermana de él desarrollamos una relación, Enrique comenzó completamente a cambiar conmigo. Yo lo llamaba, Enrique a mí no me respondía, nos veíamos, él se iba, siempre todo cambió, todo fue de caliente a frío, muy frío lo encontré conmigo. Incluso Enrique, durante el tiempo cuando yo salí de la cárcel, Enrique me dio a mí un lugar a donde vivir, que fue con él, me ayudó. O sea que él ha sido como tu mentor. Ha sido como mi tu mentor. patrocinador. Es mi mentor. ¿No? Es mi mentor, ha sido mi mentor, ha sido el hombre que me ha puesto a mí como voy. Se puede decir, le puedo dar la Te ha gracia ayudado en realmente. Me ha ayudado, pero últimamente
Enrique tiene una obsesión que es persiguiéndome. A donde sea que yo voy se me aparece. Incluso el otro día estoy tranquilo, parado, chilling con los panitas en la bodega. Estamos tranquilos hablando. Cuando nos estamos yendo toditos, se nos tiran un par de carros de detectives a chequearnos a nosotros. Me tiran contra la pared, ponga mi mano para arriba, chequeándome que qué yo busco aquí, que qué es lo que yo hago aquí, que qué es lo que nosotros estamos vendiendo. ¿Cómo pueden tener toda esa información solamente por la única persona que anda atrás de mí pensando que yo ando O sea, que haciendo tú cosas piensas malas? que la policía te detuvo ese instante porque él llamó a la policía. Sí. No porque estaba un grupo de gente sin hacer nada en una bodega. No que, estábamos que eso haciendo se nada. llama loitering and prowling. Not really loitering, ¿tú entiendes? Well, but that's what it's called. Well, it's really called loitering, but we wasn't really in front of the store. Estábamos era como alrededor de la bodega, alrededor de la esquina. Tú ves, al final del día no es propiedad de la bodega, so estamos de verdad en la propiedad del Estado. O sea, que la policía tenía derecho de irlos a revisar. Al sin que final nadie los del día, llamara. pero que ¿cómo? ¿Qué tú te sientes acosado por él? Sí. Ya la amistad de ustedes ya no existe. La mitad de nosotros no existe. No existe. Incluso, Entonces, ¿qué tú como quieres? le ¿Una digo, orden de alejamiento? Quiero una orden de alejamiento, la necesito, porque ya no sé qué más hacer con este caballero ya. Ahora, pero tu hija es su sobrina. Sobrina, es su sobrina. ¿Sí? Sí, es su sobrina. Pero al final del día, todo lo que él ha hecho, como le estaba diciendo, lo último que tuve que pasar con él fue que pensando que era otra persona persiguiéndome a mí en un highway, casi tengo un accidente cuando veo el señor Enrique. En todito los lados que estoy, se me aparece. Cuando fui una vez, estoy saliendo del estudio de grabación con el DJ mío, cuando estoy saliendo del estudio de grabación, que fue el negocio que él mismo me enseñó y yo elegí, lo veo en una esquina. Saliendo de comer de un restaurante, lo veo parqueado al cruzar la calle. Todos los lados que veo me encuentro a Enrique. Me sale hasta en la sopa. Pero entonces, Dime. ¿qué es lo que pasa? Tú me estás implicando de que te molesta que alguien vaya a pensar que hay una relación inapropiada entre ustedes o que él te está persiguiendo. Relación inapropiada, no, que ya me siento ya, porque es que tengo una persona persiguiéndome. Entonces, cuando fui una vez que lo encontré alante del edificio mío, lo primero que hace es que arranca con el carro, lo prende y ¡fuan! Le mete a 60. Dime entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que tú estás encima de mí tanto? Todo estaba bien con nosotros hasta que yo conocí a su hermana y yo y la hermana de él nos metimos en la relación que nos metimos. Ok, perfecto. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, cuando regresemos, a mí me gustaría que tú me explicaras cómo fue esa relación con la hermana. Y luego él responde a la demás, ¿ok? Regresamos después de este corto receso. Llega al apartamento, algo tomado, saca un cigarrillo de marihuana y empieza a fumar delante de mí. Dime, ¿y eso es ilegal? Mira, Pero, el asunto es... ¿no lo es? Caso cerrado.